128 MB, el procesador era fabricado por Samsung y contaba con acelerómetro y luz ambiental. Para julio de 2008, Apple presentó su segundo teléfono al que llamó iPhone 3G, pues una de sus principales características es que ya soportaba la red 3G para navegar en internet. Con ello también agregaron la App Store al teléfono para descargar juegos y aplicaciones. Así es, el primer iPhone no tenía esta aplicación. Sus características eran pantalla de 3.5 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles, cambió el almacenamiento interno, ahora solo teníamos 8 y 16 GB, aumentó la memoria RAM de 128 MB a 256 MB y el procesador seguía siendo fabricado por Samsung. Para el siguiente año, el 19 de junio de 2009, Apple presentó el iPhone 3GS, al que llamaron el iPhone más rápido y potente hasta el momento, pues con este teléfono dio inicio a la serie S, la cual era una evolución del teléfono pasado con algunas mejoras. A diferencia del iPhone 3G, este incorporó un nuevo color, ahora estaba disponible en color blanco y negro. También incorporó la grabación de video, control por voz y brújula digital. Además continuábamos con la pantalla de 3.5 pulgadas, memoria RAM de 256 GB, cámara de 2 megapíxeles y se aumentó el almacenamiento interno hasta los 32 GB. El 7 de junio de 2010, Apple introdujo su nuevo teléfono que cambió todo otra vez. En lo personal fue uno de los mejores diseños que Apple ha presentado, el iPhone 4. Para empezar, cambió el diseño redondeado por uno totalmente lineal. Por la parte trasera encontrábamos cristal y alrededor algunas piezas en aluminio que hacían ver al teléfono más elegante y resistente. Se presentó en dos colores, blanco y negro. En la parte de la pantalla conservamos el mismo tamaño de 3.5 pulgadas, pero se agregó la ya conocida pantalla retina, que hacía que todo se viera mucho mejor. Se incorporó una nueva cámara en la parte de enfrente de 0.3 megapíxeles. Y la cámara trasera pasó de los 2 a los 5 megapíxeles. Se aumentó la memoria RAM a 512 MB y Apple comenzó a agregar sus propios procesadores a sus teléfonos y para este iPhone agregó el chip A4. Continuamos con el almacenamiento de 8, 16 y 32 GB. En octubre de 2011 conocimos el iPhone 4S y dentro de sus cambios encontramos que la cámara trasera pasó de los 5 megapíxeles a los 8 megapíxeles, que ahora nos permitía grabar videos en resolución Full HD, es decir 1080p, mientras que la cámara frontal se mantenía en 0.3 megapíxeles. Este teléfono también trajo mejoras en sus antenas de recepción, pues a diferencia del anterior se incorporaron 4 antenas que permitían captar mejor las señales telefónicas. Otro cambio importante fue la incorporación del asistente virtual Siri, pues ya contábamos con el nuevo procesador A5 de Apple. Y en la parte de almacenamiento se podía adquirir desde los 8, 16, 32 o hasta los 64 GB. Para septiembre de 2012 se presentó el iPhone 5, el cual trajo bastantes mejoras. En la parte del diseño se alargó con respecto al anterior, pues su pantalla pasó de las 3.5 pulgadas a las 4 pulgadas. En la parte trasera se incorporó aluminio y cristal. Teníamos dos colores, negro y blanco o silver, pues en la parte trasera era plateado. También se incorporó la capacidad de recibir señal 4G LTE. Pasamos del conector de 30 pines al conector Lightning que todos conocemos y que se rompe solo con verlo. La cámara trasera continuó con 8 megapíxeles mientras que la frontal pasó de los 0.3 a 1.2 megapíxeles. El almacenamiento interno se conservó en relación con el iPhone anterior. También se agregó el nuevo procesador A6 fabricado por Apple y finalmente aumentó la memoria RAM de 512 MB a 1 GB. Para el siguiente año,
el 20 de septiembre de 2013, Apple presentó el iPhone 5C, que era la forma en la que introducía un iPhone de menor costo pero con características competitivas al mercado, pues tenía similares características a las de un iPhone 5. Entre las principales encontrábamos que conservaba las mismas dimensiones que el iPhone 5, pero la parte trasera era de plástico. Además, se presentó en 5 colores: blanco, rosa, amarillo, azul y verde. También tenía incorporada la tecnología 4G LTE, conexión Lightning, pantalla de 4 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles para la parte trasera y 1.2 megapíxeles para la parte frontal. Su capacidad de almacenamiento era de 16, 32 y 64 GB, con 1 GB de memoria RAM y procesador A6 de Apple. Ese mismo día, el 20 de septiembre de 2013, se presentó el iPhone 5S, que era la evolución del iPhone 5. Este teléfono mantenía su diseño anterior, pero se incorporó un nuevo color champagne. Entre sus características principales teníamos la nueva forma de desbloqueo del teléfono mediante Touch ID. En la parte de las cámaras únicamente se incorporó un flash dual que permitía enviar luz fría o cálida dependiendo del tipo de fotografía. También se incorporó la grabación en cámara lenta. Estrenó el nuevo procesador A7 de 64 bits y continuamos con la pantalla de 4 pulgadas, cámaras de 8 y 1.2 megapíxeles y el almacenamiento era de 16, 32 y 64 GB y la memoria RAM de 1 GB. Para septiembre de 2014, Apple nuevamente cambió el diseño de su teléfono presentándonos el iPhone 6. Se presentó en 3 colores distintos: Space Gray, Silver y Gold. Este contaba con materiales de aluminio en la parte trasera. En el apartado de la pantalla pasamos de las 4 pulgadas a 4.7 pulgadas y se incorporó la pantalla Retina HD. En el apartado de las cámaras se mantuvo como estaba desde el iPhone 5, es decir, 8 megapíxeles para la parte trasera y 1.2 para la parte frontal. En el almacenamiento interno se podía adquirir desde los 16, 64 y 128 GB, y respecto a la memoria RAM continuaba con 1 GB. Por la parte del procesador pasábamos del chip A7 al chip A8 de Apple. Esa misma fecha, el 16 de septiembre de 2014, se presentó el iPhone 6 Plus, que continuaba con el mismo diseño que el iPhone 6, pero en mayores dimensiones, pues su pantalla era de 5.5 pulgadas. Este era el iPhone más grande que habían fabricado hasta ese momento. También incorporaba la pantalla Retina HD, las mismas cámaras de 8 y 1.2 megapíxeles, pero se añadió la función de estabilización óptica de imagen. También se podía adquirir en 16, 64 y 128 GB con 1 GB de memoria RAM y el procesador A8 de Apple. Este teléfono causó mucha polémica, pues muchos usuarios comenzaron a notar que se doblaba con mucha facilidad. Para el siguiente año, en septiembre de 2015, Apple añadió a su gama de teléfonos el iPhone 6S y iPhone 6S Plus. Ambos contaban con el mismo diseño que el iPhone 6 y 6 Plus, pero se incorporó un nuevo color, Rose Gold. En su parte de mejoras se agregó a la pantalla la tecnología 3D Touch, que reconocía la fuerza con la que pulsábamos la pantalla del teléfono. Mejoraron los materiales internos para evitar que se doblara con facilidad. En el apartado de las cámaras hubo un gran cambio, pues pasamos de los 8 megapíxeles para la parte trasera a los 12 megapíxeles y de 1.2 megapíxeles que tenía la parte frontal a 5 megapíxeles. Contaban con 2 GB de memoria RAM y procesador A9. Finalmente, se podían adquirir en 16, 32, 64 y 128 GB. Para marzo de 2016, Apple presentó el iPhone SE,
que era un teléfono con diseño similar al iPhone 5S pero con características iguales a un iPhone 6S, pues el diseño en la parte trasera era una combinación de vidrio con aluminio, pantalla de 4 pulgadas, cámara de 12 megapíxeles y 1.2 megapíxeles con flash dual como el iPhone 5S, 2 GB de memoria RAM con el chip A9 y almacenamiento interno de 16, 32, 64 y 128 GB. Si te está gustando este video, suscríbete y deja tu like. En este canal hablaremos 100% de tecnología y nuevas noticias de Apple. El iPhone 7 y 7 Plus se presentaron el 7 de septiembre de 2016 con bastantes características nuevas. Una de ellas era que el diseño era muy parecido al del iPhone 6 y 6S, pero sus antenas pasaron a las orillas del teléfono. Continuamos con los mismos colores que ya tenía el iPhone 6S, es decir, Space Gray, Silver, Gold y Rose Gold. Y además se agregó el codiciado color Jet Black, que en su momento únicamente se podía adquirir si comprabas la versión de mayor capacidad, de 256 GB. Además, ese color tenía una característica que se veía brillante, pues era un aluminio tallado de manera muy especial. Otra de sus características es que era resistente al agua, únicamente a salpicaduras, porque muchos usuarios empezaron a quejar de que descompusieron su teléfono por meterlo a nadar con ellos. También se eliminó el botón físico de Home y se reemplazó por uno capacitivo, que por medio de vibraciones te daba la sensación de que estabas pulsando un botón. Otra característica que no a todos nos gustó es que se eliminó el puerto de jack 2.5 para conectar auriculares. Se agregó sonido estéreo, las pantallas continuaban de 4.7 y 5.5 pulgadas, el almacenamiento interno era de 32, 128 y 256 GB en ambos teléfonos y aumentó la memoria RAM de 1 GB a 2 GB con el chip A10 Fusion de Apple. En el apartado de las cámaras hubo cambios importantes. También el iPhone 7 conservaba los 12 megapíxeles para la cámara trasera, mientras que en la parte frontal pasó de los 5 a los 7 megapíxeles. Por su parte, el iPhone 7 Plus incorporó dos cámaras traseras de 12 megapíxeles cada una que permitían realizar fotos con desenfoque, y en la cámara frontal se agregó la cámara de 7 megapíxeles que ya tenía el iPhone 7. El 12 de septiembre de 2017, Apple presentó tres nuevos teléfonos. Los primeros dos fueron el iPhone 8 y 8 Plus. En cuanto a dimensiones, conservaban las mismas que el iPhone 7 y 7 Plus. Se presentó en tres colores: Gold, Silver y Space Gray. La parte trasera era completamente de cristal, pues ya incorporaba la función de carga inalámbrica. Su pantalla era de 4.7 y 5.5 pulgadas para cada teléfono con la tecnología True Tone. Continuó con las mismas cámaras del iPhone 7 y 7 Plus, es decir, de 12 y 7 megapíxeles para el iPhone 8 y dos cámaras de 12 megapíxeles en la parte trasera y una de 7 megapíxeles en la parte frontal para el iPhone 8 Plus. Su capacidad únicamente era de 64 y 256 GB. Su memoria RAM era de 2 GB y ya incorporaban un nuevo chip, que era el chip A11 Bionic. El tercer teléfono que presentó Apple en ese mismo día fue el iPhone X, el mayor cambio en la historia de los iPhone. Comenzando por el diseño, la parte de enfrente se componía por toda una pantalla de 5.8 pulgadas sin botones. Se agregaba el famoso y molesto notch, y por la parte trasera era de vidrio brillante con dos cámaras en posición vertical. Se presentó en color silver o blanco y Space Gray. Como ya les mencioné, una de sus principales características fue la eliminación de botones en la pantalla. Ahora todo se realizaba mediante gestos,
Pasamos de una pantalla Retina HD a una pantalla OLED de 5.8 pulgadas con la tecnología True Tone. Al eliminarse el botón de Home, se incorporó el desbloqueo Face ID que nos permite desbloquear el celular mediante el reconocimiento facial, mediante una cámara llamada True Depth. Hasta el momento es uno de los mejores desbloqueos por cara que existen. Al igual que el iPhone 8 y 8 Plus, se incorporó la carga inalámbrica. En el apartado de las cámaras contamos con dos cámaras de 12 megapíxeles para la parte de atrás y una de 7 megapíxeles para la parte frontal. El almacenamiento únicamente era de 64 y 256 GB. Aumentó de memoria RAM a 3 GB con el procesador A11 Bionic y se incorporó la realidad aumentada. Para el siguiente año, Apple presentó una alternativa económica para tener un teléfono sin botones en la pantalla y se presenta el iPhone XR. Este teléfono se presentó en 6 colores distintos: rojo, amarillo, blanco, coral, negro y azul. A diferencia del iPhone X, este teléfono contaba con pantalla de 6.1 pulgadas, pantalla Liquid Retina, una cámara de 12 megapíxeles y la frontal de 7 megapíxeles, un notch más grande, almacenamiento interno desde 64, 128 y 256 GB y memoria interna de 3 GB y chip A12 Bionic. Ese mismo día, 12 de septiembre de 2018, también se presentaron los nuevos iPhone XS y XS Max, que venían a sustituir al iPhone X. Sus diferencias eran que ahora incorporaba un nuevo color Gold y que el iPhone XS Max aumentaba su tamaño. El diseño era similar, sus pantallas eran de 5.8 y de 6.5 pulgadas para el iPhone XS. En el apartado de las cámaras continuaba con dos cámaras de 12 megapíxeles por la parte trasera y una de 7 megapíxeles para la parte frontal. Además se añadió la función Depth Control que nos permitía controlar el enfoque de las fotografías en modo retrato. En la parte de almacenamiento llegamos hasta 512 GB y también estaba disponible en 64 y 256 GB. El pasado 10 de septiembre, Apple presentó sus últimos 3 teléfonos que hasta el momento se conocen. Uno de ellos fue el iPhone 11, que reemplazaba al iPhone XR. Este teléfono se presentó en 6 colores distintos: negro, verde, amarillo, morado, rojo y blanco. En la parte de diseño continuó con las mismas dimensiones que el iPhone XR, sin embargo en la parte trasera se agregó una cámara más que se posicionaba sobre un canto de cristal tallado. La pantalla continuó en 6.1 pulgadas y, como les mencioné, se agregó una cámara extra de 12 megapíxeles con un lente ultra gran angular. Además, se mejoró la cámara frontal pasando de los 7 megapíxeles a 12 megapíxeles. Su almacenamiento interno comenzaba en los 64 GB y también se podía encontrar en 128 y 256 GB. Y su memoria RAM quedó en 4 GB con la incorporación del chip A13 Bionic. Finalmente pasamos con los últimos dos teléfonos presentados por Apple, que es el iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Estos teléfonos llegaron para reemplazar al iPhone XS y XS Max. Estos teléfonos se presentaron en 4 colores distintos: Space Gray, Silver, Gold y Verde. En la parte del diseño tuvo un pequeño cambio, pues en la parte trasera ya no contamos con vidrio brillante, sino con una pieza de vidrio tallada que permite que no se le peguen nuestras huellas al teléfono. Además, en la parte de las cámaras se continuó con vidrio brillante. Una de las principales características de estos teléfonos es la incorporación de su tercer cámara, pues ahora cuenta con 3 cámaras de 12 megapíxeles en la parte trasera, una cámara angular, una ultra gran angular y otra teleobjetivo, que nos permitirán hacer fotografías muy profesionales.
Además, por la parte de enfrente, contamos con una cámara de 12 megapíxeles. En la parte de la pantalla se agregó la tecnología Super Retina XDR. Continuamos con las pantallas de 5.8 y 6.5 pulgadas con notch y reconocimiento facial. Su almacenamiento interno inicia en los 64 GB y termina en 512 GB. Su memoria RAM es de 6 GB con la incorporación del chip A13 Bionic de Apple y aumentó su memoria hasta 5 horas en relación con el iPhone XS y XS Max. El 15 de abril de 2020 fue presentada la segunda generación del iPhone más económico que vende Apple, el iPhone SE. Un teléfono barato pero con características de un teléfono de gama alta, así es. En estética, mantenía la forma de un iPhone 8 con una pantalla de 4.7 pulgadas, Retina HD, pero por dentro ya incorporaba un procesador A13 Bionic. Así es, el mismo que incorporaba el iPhone 11 Pro y Pro Max. En el apartado de las cámaras contaba con una cámara de 12 megapíxeles con HDR, modo retrato y grabación en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Su capacidad de almacenamiento solo era de 64, 128 y 256 GB. Ya contaba con la tecnología Wi-Fi 6, con carga inalámbrica y en el apartado de seguridad contaba con desbloqueo por medio de huella digital. Para octubre de 2020 la compañía de la manzana lanzaba nuevamente su buque insignia, la nueva generación de iPhone. En esta conferencia se presentaron 4 teléfonos nuevos, comenzando por el iPhone 12 que llegó para sustituir al iPhone 11. Una de sus características principales fue un cambio en su diseño, pues volvieron al diseño lineal que tanto nos gustó del iPhone 4 y 5, pero con un teléfono todo pantalla. Además incorporaron la tecnología Ceramic Shield que hacía el teléfono más resistente a golpes y caídas, aunque varios usuarios refirieron que la pantalla se rayaba con más facilidad. Se incorporaba por primera vez la compatibilidad con redes 5G, aunque no estaba disponible aún para todos los países. Contaba con un nuevo procesador A14 y presumía de una larga duración de batería, aunque con el tiempo se vio que no superaba la duración del iPhone 11. Aumentaron los nits de la pantalla para brindar un mayor brillo y en el apartado de las cámaras básicamente contaba con las mismas que su antecesor, sin embargo contaba con la tecnología Dolby Vision, que es de gran utilidad para los profesionales de las cámaras. También contaba con una certificación IP68, lo que hacía el teléfono resistente al polvo, salpicaduras y derrames de líquidos. Su pantalla continuó con el mismo tamaño, es decir, de 6,1 pulgadas, y las capacidades en las que se podía encontrar eran de 64, 128 y 256 GB. De su mano llegó el iPhone 12 mini, básicamente era el primer teléfono pequeño que presentaba Apple y era el mismo teléfono que el iPhone 12, pero las únicas diferencias que se encontraban era el precio, el tamaño y la duración de la batería, que vaya que duraba bastante poco. Los colores de ambos teléfonos fueron morado, verde, blanco, negro, rojo y un nuevo color azul. Pasando a los modelos Pro que se presentaron en esa conferencia, es decir, iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, contaban con un procesador A14. Su diseño también era muy lineal, sin embargo los materiales eran más premium y la pantalla creció para el modelo Max, pues pasó de los 6.5 pulgadas a las 6.7 pulgadas. Soportaba la red 5G en algunos países y la gran novedad fue en sus cámaras, pues incorporaba un sensor llamado LiDAR que permitía hacer un estudio del entorno de manera más precisa para ayudar a la toma de fotos y videos, incluso tomas con poca luz. Además, sus cámaras aumentaron la apertura de sus lentes, lo que permitía más entrada de luz.
Su capacidad de almacenamiento comenzó en los 128 GB, 256 y terminó en 512 GB. Algo muy importante que sucedió durante esta conferencia fue que para los 4 teléfonos se presentó la tecnología MagSafe, que básicamente es un imán en tu teléfono que se adapta a diversos accesorios que presentó la marca, ya sean carteras, cargadores inalámbricos de carga rápida o fundas. Además, Apple por primera vez en la historia retiraba de sus empaques de sus productos los adaptadores de corriente y únicamente incluía un cable USB. Con esto, el usuario se obligaba a comprar un adaptador de corriente si es que quería cargar su teléfono un poco más rápido. Finalmente, el 14 de septiembre de 2021, Apple presentó sus últimos teléfonos que se conocen hasta hoy, los iPhone 13 y sus variantes Mini, Pro y Pro Max. Comenzando con el más básico de todos, el iPhone 13, prácticamente continuó con lo mismo de su antecesor, el iPhone 12. Sin embargo, a la vista, el mayor cambio fue la parte trasera, pues sus cámaras sufrieron un reacomodo de manera diagonal. Las dimensiones de su pantalla continuaron en 6,1 pulgadas, tenía compatibilidad 5G, incorporó el nuevo chip A15, la batería aumentó su duración considerablemente y continuó vendiéndose en las mismas capacidades que su antecesor. Además, se presentaron nuevos colores como el rosa y azul y continuaron los mismos colores ya conocidos como el blanco, negro y rojo. En el apartado de las cámaras se incorporó una nueva función llamada modo cinematográfico, que permite hacer grabaciones más profesionales jugando con el enfoque de las cosas y las personas para obtener una escena mucho más profesional. Todo esto mediante software, por ello no hubo muchos cambios en sus cámaras. Así, el iPhone 13 mini sufrió los mismos cambios, pero para quienes sí llegaron cambios más fuertes fue para los modelos Pro y Pro Max, pues de inicio se agregó la tecnología ProMotion que permite una tasa de refrescamiento de hasta 120 Hz, lo que permite apreciar el contenido en la pantalla de una manera mucho más fluida. También hubo una pequeña reducción en el notch, no es una reducción muy grande, pero sí hubo una reducción muy pequeña, algo que no le va a agradar a todo el mundo, pero esperemos que para las siguientes generaciones ya desaparezca completamente. Continuó con la compatibilidad a la red 5G, aumentó en la capacidad de su batería y lo que se llevó el aplauso de las personas fue en el apartado de las cámaras, pues las dotaron de una mayor apertura focal, lo que permitía una mayor definición en las tomas de baja luminosidad, acompañadas del sensor LiDAR que ya se había presentado en la generación pasada. Contaba con modo cinematográfico, zoom óptico de hasta 6x y grabación Dolby Vision HDR. En el apartado de la memoria se amplió desde los 128 hasta 1 TB de almacenamiento y se presentó un nuevo color que se llamaba azul sierra y dorado, además de los ya conocidos plata y space gray. Y pues estos fueron los modelos de iPhone presentados hasta la fecha. Déjame saber en los comentarios cuál tuviste o cuál te hubiera gustado tener. Yo soy Ivancho Tech y nos vemos en el siguiente video. Aunque me vea así, yo mando más que el presidente de la República. ¿Cómo va a ser, Boquechivo? ¿Estás loco? Pues claro, el presidente manda una sola vez y le hacen caso, y en cambio yo tengo que mandar como 20 veces para que me hagan caso. Si me saco la loto, todos mis vecinos serán ricos. ¿Por qué, Boquechivo?